Buenas tardes, ya estamos en De Palabra en Palabra, el programa de los libros y sus alrededores. Yo soy Neftalí Coria y les doy la bienvenida. Vamos a comenzar hoy con un poema de un poeta argentino. Nació en Buenos Aires en 1910 y murió en 1996. El poeta al que me refiero se llama Enrique Molina, un gran poeta que sin duda algunos de ustedes recordarán que estuvo en México más o menos por el 85, 84, 85, por ahí en un festival internacional de poesía. Después creo que vino otra vez, de eso no estoy seguro. Pero voy a leer un poema de él, de su libro Amantes Antípodas, que es un libro de 1961. Se llama No Robinson. En tu isla Robinson, verde recamado con la pelambre del desvarío, los helechos descomunales, las estrellas con el loro virgen y la cabra atravesada por el rayo, aquellas fiebres, la cueva con la barrica tiránica bajo la lluvia de las céntinas inmensas contra la empalizada de la noche, el océano hasta la cintura y la sombra de tu mano sobre tu mirada desgarradora posada en la alcoba escarlata de tu infancia, con los pilones hundidos del otro lado de la tierra. No cedas ahora, viejo perro, no regreses con tu manzana hirviente, arrastrando tus plumas de oscuro pájaro evadido y ese olor a raíces y setas en la luz del cuchillo, confabulado con los secretos de la luna, tu calabaza de anfitrión abandonada a la saliva marina de tus visiones, tu hosco esplendor entre las valvas ciclónicas, las matemáticas del horizonte hasta el infinito, sin más guitarra que la fogata del naufragio encendida, no importa dónde, entre los arrecifes y las lentas piedras del crepúsculo que crujen de modo tan triste bajo tantas aguas. Más abandonado que un dios, más salvaje que un niño, más resistente que las montañas contra ese cielo que te disputa tus alimentos legendarios. ¡Ah, Robinson! Sin auxilio, ni terror, ni remordimiento. La huella de tu alma en la soledad, hasta el portal de tu casa en York, mientras tu pisada de yodo ignora todas las reliquias a la medianoche, convertido en pesadilla, tocado hasta la médula por la gracia del abismo, vociferando contra tu padre inexistente entre los mástiles carcomidos por la resaca. La ciudad, fangosa, bebe en el alba la leche muerta de los corazones allá lejos bajo el oro de sus ropas, pero no vuelvas la cabeza. Ahora que el carruaje de los esporos y los saurios pasa con tanta tristeza como una caricia sobre tu isla rechinante, en la pureza de tu exilio, y ¿a qué grito tu mano abierta en la que cae la lluvia? ¿A qué tu negra Biblia contra la Biblia de vello en tu pecho? Esa plegaria a nada, a todo. Robinson, sin piedad y sin altar, dueño del mundo. Un poema de Enrique Molina,
Fíjense que Enrique Molina es un poeta argentino, digo, en el orden de los poetas hispanoamericanos, muy elogiado. Su poesía es verdaderamente poderosa, sonora, como ustedes oyeron. Dice la contraportada, testimonio del deslumbramiento y de la tentación ante el espectáculo del mundo. Su obra es una continua trayectoria de intenso tono vital. Ahí lo vimos, un tono vital importantísimo, en la que la sitúa en un lugar de excepción, en el cual, en el actual, hablamos de una edición de los 90s, en el actual panorama poético. Poesía de grandes reverencias por la luz y el mar, ligada a los sentidos y a las infinitas verdades contradictorias. ¿Qué verdad no es contradictoria? Y la poesía de Enrique Molina a mí me parece, primero, producto de un momento que mucho se parece en el alma del poeta a un relámpago. Ese deslumbramiento y esa asimilación de la luz del mundo espontánea que solo el poeta puede descubrir, me parece que está muy presente en la poesía de Enrique Molina. Ahora, estaba buscando, pero no es en este libro en donde está. Hay un poema para una mujer que se llama María, una señora, y va describiendo una señora sin duda costeña. Pero es un poema verdaderamente maravilloso que cuenta una historia deslumbrante, ¿no? Fíjense que Octavio Paz dice de Enrique Molina, fue amigo de Octavio Paz, si mal no recuerdo. Ahorita lo constatamos con Oscar, que todo lo sabe, todo. Pero Octavio Paz escribió de su poesía: las imágenes fundamentales de Molina crean el espacio en su propio mundo. Lo define el viaje, el erotismo, el inconformismo, son una visión básica de la experiencia. Imágenes que aseguran su funcionamiento a partir del asombro, decíamos ahorita, en la permanencia del asombro como primer día, ¿no? Ese asombro inaugural que finalmente vive en la literatura. Sin duda, Enrique Molina es de los más altos poetas. Hay un libro que se llama Ala de Gaviota. Ala de Gaviota. Espero que esté recogido aquí porque esta es una antología de su obra. Es de los últimos libros. Ala de Gaviota, exactamente, aquí está. Y vamos a ver de qué año es Ala de Gaviota, que es un libro que publicó Tusquets, de 89. Hay que recordar que él murió en 1996. Este es un libro, quizá haya más obra de Molina después de Ala de Gaviota, eso no lo sé. Pero sería interesante poder investigar si hay más poesía de Enrique Molina. Un gran poeta, por lo menos yo tengo 3 libros completos y que están aquí en esta antología. Ese de No Robinson me gusta mucho porque es un elogio, un elogio verdaderamente hermoso a este personaje de Swift, de quien, por cierto, Swift se avergonzaba de esa novela, de Robinson Crusoe. Se avergonzaba de esa novela diciendo que juraba que a él no le había pasado eso, que eso, nada de esa soledad le había pasado. Y bueno, a él le contaron, decía. En fin, hay escritores, novelistas sobre todo, que quieren ser sus protagonistas. Vamos a un corte. Ah, todavía no. Yo oí un relámpago en el cielo y dije, es un corte. Decíamos de Enrique Molina. Creo que es yo tuve la suerte de verlo en el Festival de Poesía de la Ciudad de México. Debió ser el de Morelia fue 81, el 83,
creo que fue en el 83 en la sala Nezahualcóyotl o en una sala de la UNAM. Ahí, que por cierto, en ese festival leyó José Emilio Pacheco, leyó Octavio Paz, leyó Jaime Sabines. Imagínense nada más qué festival tan interesante. Claro que ya ellos eran famosos, ¿no? En el caso del festival del 81, vinieron pues poetas muy importantes a Morelia, pero Molina no estuvo. Uno fue en 81 y otro en Morelia en 83. Entonces pues era en 84 de la Ciudad de México. Habrá que constatarlo, pero si me equivoco, bueno, ya que. Está bien, vamos a ver lo que dice, sobre lo que dice Paz. Dice, en la permanencia del asombro como el primer día. En la poesía siempre se inaugura. Las imágenes que el poeta descubre creo que inauguran un momento que transformará o la vida, o la visión, o el pensamiento de quien descubre aquello que de manera azarosa o no ha descubierto. Es decir, ¿cuántas veces nos preguntamos por qué cada día descubrimos algo nuevo? Eso es una inauguración. La poesía es eso. Cazar el verso, cazar la imagen de lo que vimos, escuchamos, tocamos, probamos. Me parece que siempre será la primera vez. Y voy a lo que dice Pavese. Pavese dice, el poema es la segunda vez. La primera, pues se ha vivido, y de esto hablo, de ese instante, de ese momento en que descubrimos que el cielo se cae de un golpe, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿a quién imagina que el cielo se cae? Bueno, solo aquel que use la imaginación. Y eso es la poesía. Tampoco hay que pensar que la poesía mienta. La poesía no miente. Jamás, jamás miente. Y repito lo que he dicho muchas veces, que dijo Neruda, Dios me libre si miento cuando estoy cantando. ¿No? Eso no se puede. Entonces, Enrique Molina creo que es un poeta que habría que revisar con mucho cuidado. Leeré más adelante un poema, de Archipiélagos Lánguidos, me gusta. Leo un fragmentito para que observemos. Bueno, nos vamos a un coro. Ahorita que venga Óscar, le voy a leer este fragmentito de Archipiélagos Lánguidos de Enrique Molina. Vamos a un corte y regresamos, tomo café y vuelvo. Ya estamos de vuelta. Óscar, ¿cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ya dije que tú todo lo sabes. No, bueno. Pues Molina muy bueno, ¿no? Sí. Fíjate que se me perdió el poema. Pero como no quiero quedar mal, mira, este fragmentito de un poema que se llama El viento, que me gusta mucho, dice, escenario desesperado de mar rabioso y de rugido. Todas las olas piden su presa, las hojas lanzan su cuchillo. Un país de raza frenética en el corazón de la cobra, la cabellera de la noche cubierta de rosas ciclónicas. Conozco esas tablas golpeadas donde el viento se abre las venas, con las vocales de las furias entre los dientes de la tierra. Es un gran poeta, Molina, poderoso. A mí me gusta mucho leerlo de pronto en el silencio y cómo dentro uno puede escuchar el estruendo de su música, ¿no? Es muy musical. Muy sonoro. Hoy hablaremos de varias cosas. Entre otras, Óscar, pues de Rulfo. Claro. No dejemos a Rulfo.
En mi columna de esta semana escribía sobre ese cuento de que somos más pobres, que ya habíamos hablado aquí en el programa y que es una proeza ese cuento. Ahora vamos a hablar de, ¿cómo se llama? La noche que lo dejaron solo. ¿Qué título? No es un cuento muy popular entre los suyos, ¿no? Es decir, todo el mundo le gusta Macario, es decir, es muy común, pero ese no tanto. Y que tiene mucho que ver con la guerra de los cristeros. Me parece que el joven, además también, Sábato decía que le daba mucha tristeza ver a los viejos sentados en las plazas, pero más tristeza le daba ver a los jóvenes, solos, ahí, sentados. Y llevamos analizados, bueno, no analizados, ya dijimos que no me crean. Analizados, no, comentados, observados, ¿no? Dos cuentos donde los protagonistas son muy jóvenes, desdichados además, ¿no? El niño adolescente que cuenta la historia de que somos muy pobres es un niño que por primera vez se da cuenta que verdaderamente sí son pobres, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia de este cuento de Rulfo que a mí me deslumbra, esa caminata que van, ese jovencito que va caminando subiendo un cerro y adelante van los otros dos. Hay que recordar que la guerra cristera, Rulfo la vio de niño. No hay nada extraño que ponga un protagonista de los cristeros muy joven, un muchacho, ¿no? Y bueno, eso creo que a Rulfo lo marcó sin duda. El cuento comienza con un diálogo muy curioso. ¿Por qué van tan despacio?, les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante. Feliciano Ruelas, otra vez los nombres, ¿no? Fulgor Sedano en Pedro Páramo, ¿no? Susana San Juan en Pedro Páramo. Sí, los nombres de Rulfo son muy acertados, muy buenos, muy ingeniosos, poéticos, tersos también algunos, ¿no? Justos, no podría llamarse de otro modo Pedro Páramo, ¿no? Sí, sí. Pedro López, nada, Pedro tal, nada, no, Pedro Páramo. Y Feliciano Ruelas, ¿no? Que va caminando y que lo dejan. ¿Qué viste en el cuento tú, Oscar? Pues estos que se salvan de milagro. Y además los jóvenes que eran en estos tiempos para morir las personas. O sea, más bien no había que ser muy viejo para tener la muerte cerquita. Donde hay revueltas, sea la guerra civil española o aquí los cristeros, no hay edad para morir. Y este muchachito era diestro en las armas. Ya lo andaban buscando porque se emboscaron a unos soldados. Y bueno, no lo cuento todo, mejor lo vamos como desmenuzando. Fíjate que muy al principio les dice que por qué van tan despacio, le pregunta. Dice, así acabaremos por dormirnos, ¿acaso les urge llegar pronto? Dice, lo único que dicen sus dos compañeros, los otros dos, el joven lleva los rifles, va cargando los rifles. Sí. Y dice, llegaremos mañana amaneciendo, le contestaron, fue lo último que los oyó decir. Y esta parte donde el sueño lo vence, yo no sé si te ha ocurrido que en algún momento ya no puedes más, y no puedes y los párpados se te caen como una cortina, ¿no? Sí, claro. Y te duermes porque las imágenes que dicen aquí, que dice el narrador omnisciente, ¿no? Dice, también habían dicho
es mejor que esté oscuro, así no nos verán. También habían dicho eso. Un poco antes o quizá la noche anterior no se acordaba, el sueño le nublaba el pensamiento, ¿no? Dice, ahora en la subida lo vio venir de nuevo, al sueño, a la sensación de tener sueño, de tener deseos de dormirse. Lo vio venir de nuevo, sintió cómo se le acercaba, rodeándolo como buscándole la parte más cansada, hasta que lo tuvo encima y sobre su espalda, donde llevaba terciados los rifles, y se durmió. Sí, ¿no? Mucha poesía. Qué manera de narrar, de narrar con mucha certeza, con mucha certidumbre, una cosa que vuelve al sueño casi un personaje. Envuelta. Una cosa grande que lo aplasta, ¿no? Y bueno, luego dice, mientras el terreno estuvo parejo, caminó deprisa. Al comenzar la subida se retrasó. Su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente, conforme se acortaban sus pasos, ¿no? Qué manera tan hermosa del castellano antiguo. Se acortaban los pasos, ¿no? Los otros pasaron junto a él y ahora iban muy adelante y él seguía balanceando su cabeza dormida. O sea, su cabeza dormida, porque además hay quien se duerme sentado y se sostiene, ¿no? O dicen como los burros se quedan dormidos parados, ¿no? Los caballos. En fin, se va quedando y oyó cómo se le perdían los pasos, aquellos huecos talonazos que había venido oyendo, quién sabe desde cuándo, durante sabe cuántas noches. De la Magdalena para acá, la primera noche, después de allá para acá, la segunda, y esta es la tercera. No serían muchas, pensó, si al menos hubiéramos dormido de día, pero ellos no quisieron. Nos pueden agarrar dormidos, dijeron. Y eso sería lo peor, ¿no? Es decir, hay que recordar que la guerra cristera, yo no sé mucho la historia, pero sé que era después de la ley de Calles, hubo un levantamiento de los ¿cómo se dice? De los católicos, de la gente, ¿no? Yo creo, movidos por los obispos y por los curas, ¿no? Sí, eso está ya claro. Bueno. Entonces, fue una revuelta donde hubo, según recuerdo, más de 200,000 muertos, o una cosa así. Una cosa pavorosa. Ahorita lo constatamos por aquí, lo anoté. Pero estos tres personajes del cuento andan huyendo, se quedaron solos, ¿no? O sea, el cuento se llama La noche que lo dejaron solo, ¿no? Pero a ellos también los dejaron solos. Es cierto. Y al final los capturan, ya sabes cómo. Qué manera de narrar de Rulfo tiene de ¿cómo se dice? De la parte esta de cuando los ve colgados, ¿no? Sí. Jamás describe explícitamente, ¿no? Sí, yo tardé en caer que estaban colgados. Sí, y el muchachito anda escondiéndose. Además hay un momento en que ya no puede más y avienta los rifles al abismo ahí, ¿no? Y se va corriendo. Y llega y sus dos compañeros que lo dejaron han sido ahorcados. Es decir, ¿qué dice Rulfo con este cuento? No, él no quiso decir nada, contó una historia. Contó una historia de tres personajes que obviamente pudieron ser un suceso muy parecido a muchos que ocurrieron, ¿no? Porque la gente no tenía una preparación militar, ¿no? Iban a darse. Entonces, la ley de Calles, que además quería, decían, prohibir el culto religioso, pero no lo quería prohibir,
quería que se metiera a las iglesias, que no estuviera en las plazas, ¿no? Fuera de las iglesias no hay culto. Eso era lo que quería la ley de calles. Y otras 3 cosas, 4 más. Regresamos, vamos a un corte. Ya estamos de regreso. Estábamos comentando con Oscar ahorita fuera del aire cómo hay una parte donde Feliciano Ruelas, el joven Feliciano Ruelas, se encuentra unos arrieros. Le dicen buenos días y él no responde. Y sintió que sus ojos eran engañosos. Llegarán al primer vigía y le dirán, lo vimos en tal y tal parte, no tardará en pasar por por aquí. Esos arrieros podrían dar la voz de alarma que allá andaba uno, que le iban a decir al gobierno para que lo esperaran y bueno, sí, 250,000 muertos. Bueno, de pronto se quedó quieto. Cristo dijo, y ya iba a gritar, viva Cristo Rey, pero se contuvo. Sacó la pistola de la costalilla y se la acomodó por dentro debajo de la camisa para sentirla cerquita de su carne. Eso le dio valor. Se fue acercando hasta los ranchos del Agua Zarca a pasos queditos, mirando el bullicio de los soldados que se calentaban junto a las grandes fogatas. Ahí vio a los soldados y después descubre a sus 2 compañeros que vale la pena. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. ¿Te acuerdas de esa parte? ¿Cómo no? No quiso seguir viéndolos. No quiso seguir viéndolos. Se arrastró de la barda y se arrinconó en una esquina descansando el cuerpo, aunque sentía que un gusano se le retorcía en el estómago. ¡Qué barbaridad! Arriba de él oyó que alguien decía, ¿qué esperan para descolgar a esos? Estamos esperando que llegue el otro, a él. Y él estaba oyendo, ¿no? Dicen que eran 3, así que tienen que ser 3. Dicen que el que falta es un muchachito. Ahí está el dato de que era uno muy joven. Pero muchachito y todo fue el que le tendió la emboscada a mi teniente. O sea que era bravo, ¿no? Al teniente Parra y le acabó su gente. Tiene que caer por aquí. En fin, no recuerdo dónde describe como cuando los ve. Ah, aquí está. Mientras los soldados daban vuelta alrededor de la lumbre, ellos se mecían colgados de un mezquite en mitad del corral. No parecían ya darse cuenta del humo que subía de las fogatas, que les nublaba los ojos vidriosos y les ennegrecía la cara. ¡Qué cosas!, ¿no? ¡Qué imágenes tan bien construidas! Además, tan apegadas a los hechos. Sí, sí. Y bueno, la obra de Rulfo tiene esa cualidad. Por eso es de las grandes obras. Tiene la cualidad de darnos la experiencia que vive un lector de una obra de Rulfo, de un cuento de Rulfo, por ejemplo de es de pronto, sin ese desprecio que hemos tenido al lenguaje rural, si no lo despreciamos, lo apreciamos, ¿no? Lo apreciamos y además si lo apreciamos todavía más por sus valores poéticos, es más interesante. Se acortaban los pasos, por ejemplo, ¿no? Y hay bastantes expresiones muy del pueblo, muy genuinas, que me parece herramientas de la claridad, Claro. ¿no? ¿O qué opinas tú?
Pues la lengua también es la manera de sentir. Y esos personajes los sentimos por ese habla. Si tuvieran el habla de los citadinos, no dijeran lo que dicen ni con la fuerza que lo dicen. Entonces el sumo de esos cuentos está en la lengua. Y ahora el Llano en Llamas está traducidísimo. Sí, sí. Y si le va tan bien por otros lares es que lo que se cuenta aún conserva fuerza. Pero la delicia nuestra es leerlos en el español. En nuestra lengua. Claro. Y, no sé, recuerdo un amigo en la adolescencia me decía, después lees a Capu, de un pueblo de aquí. Dice, es que yo leo a Juan Rulfo y me acuerdo de mi pueblo. Claro. Y huelo la tierra mojada y todo lo que él... Era recobrar ese paraíso perdido. Claro. que es el mundo rural de la infancia de muchos. Y que aquí hemos insistido mucho en que la literatura rural no es fácil. No. Ahora mira, yo creo que en 8 días hablaré del reino de este mundo de Carpentier. De ese que está anclada en el mundo rural. Pero este mundo rural de los negros, de los mulatos. Sí, que también es rico en lenguaje y en... Ay, el reino de este mundo, qué cosa. Pero sí, el mundo rural sí vino a fecundar la lengua española. Ajá. O sea, le dio otra fuerza al español. Siempre se ha dicho que es el español, el castellano del siglo XVI, que se quedó en el mundo rural. Si eso es cierto, qué vergüenza. Y lo decía yo, ¿sabes? Por toda del reino de este mundo, las frutas, los animales, las palabras que aparecieron con la vegetación nueva, con este mundo que recién descubrieron y que habría que nombrar, y en el que se mezclaron las lenguas de los de aquí con el español. Entonces eso nutrió el castellano. Pues. Y eso se ha hecho mucho de ver en el reino de este mundo. Y en Rulfo también, en estas expresiones tan ¿Dónde suaves. está Comala? Me acuerdo. ¿Dónde está Comala? Le pregunta un personaje, Juan Preciado, a un personaje que resulta ser un arriero, ¿no? Que dice, ¿dónde está Comala? Dice, uy, está muy lejos, allá por la trabazón de los cerros. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo traducen los alemanes, no? Claro. ¿Cómo lo traducen los japoneses o el chino? ¿No? Claro. Que por supuesto Rulfo está traducido a todas estas lenguas. Es uno de los autores más traducidos, sin duda. Y que ha tenido una efectividad y que ha sido leído y valorado, ¿no? Claro. Sí, decía Goran Petrovic que uno de los autores mexicanos que más le ha impactado es Rulfo. Claro. Y sin duda, perdóneseme el atrevimiento, pero me parece que Rulfo es el mayor narrador que tenemos, ¿no? El siglo XX, sin duda, ¿no? Que la influencia de Faulkner, que la influencia de toda esa generación perdida que influyó a esa generación Cortázar, García Márquez, Rulfo. A Rulfo lo hacen a un lado, porque es una isla. Es decir, se habla mucho de Carlos Fuentes, de Vargas Llosa, de todo, y Juan Rulfo queda por ahí atrasito, ¿no? No es cierto, no es cierto. Yo cambiaría muchas novelas de esta generación por Pedro Páramo. Mira. Yo digo, es un atrevimiento, ¿verdad? Pero si no se atreven a decir las cosas, si uno dice las cosas, ¿qué piensa también, no? Cortázar me anda decepcionando. Ya te lo había dicho, pero ya sé que te impresiona, Oscar, pero fíjate que abrí el libro de Manuel y ya no me gustó. No quiero abrir Rayuela porque tengo recuerdos muy bonitos de la lectura de Rayuela a los 21 años, 20, por ahí, ¿no? Y el conocimiento que tenía, que yo admiraba mucho y todo.
pero sí temo abrir rayuela. Ahora, pienso de que quizá Rulfo envejece muy bien porque en estos cuentos son muy concisos y la respiración de cada frase es breve. No Sí. hay, no hay como una intención de sorprender ni de embellecer. Está la belleza justa, los nombres justos, las descripciones justas. Entonces, quizá en esa sencillez, en esa belleza, pues que será parca, austera, no sé si decirle parca, en esa aparente humildad y simplicidad está el buen paso que lleva la obra de Sencillez, Oscar. La obra de Rulfo, claro. Sencillez. Bueno, y quizá por eso funciona también en las traducciones. ¿Qué Claro. queda de Lezama o de Paradiso? Claro. Una traducción muy poco. Claro. Pero en el sumo de la obra de Rulfo, dado lo bien tallada que está la obra, en el trasvase a los idiomas, pues se pierden sí el lenguaje y eso, pero queda el sumo de las historias que estremecen. Claro. Y yo cada que leo, ahora que estoy releyendo, bueno, ya casi lo termino, ya digo, me acuerdo los cuentos muy bien, pero ahora que lo he releído, me impresiona diles que no me maten, es una súplica, ¿no? Sí. Entonces creo que no pasa. Siempre será hermoso, ¿no? Sí. Esa es la literatura que me gusta, ¿no? Sí, sí. Esa es la literatura que a muchos nos gustaría escribir también, ¿no? No seamos modestos. Esa falsa modestia de, pues, escribí un poemita. No, señor. Cuesta mucho trabajo escribir un poema y yo escribí un poema, ¿no? Es decir, con toda la... ¿Para qué José Emilio era muy modesto? Y muchos lo imitaron, pero al revés. Bueno, terminamos el tema de Rulfo y hablamos de alguna otra cosa. ¿Qué te parece? Claro. Bueno, regresamos, vamos a tomar más café. Ya casi se acaba. Bueno. Ya habíamos dicho que vamos 2 cuentos. Yo creo que de este programa al siguiente tomaremos otro cuento. ¿De Rulfo qué te parece? Bien. Está bueno, ¿no? Me gusta. Y le dedicaremos unos 2 cuentos más, ¿no? Después estoy pensando en cuentos importantes, ¿no? Herta Müller. Mira. No es casual que traiga un libro de Herta Müller para acordarme Oye, es la tercera vez que voy a leer esta novela, Oscar, es el colmo, pero bueno, es la tercera vez. Y hablamos de un cuento de Rulfo y Herta Müller, no tanto en esta del hombre es un gran faisán en el mundo, no tanto en esta hay cierta idea, es pueblerino, es un pueblo pequeño, donde ocurre todo eso, gente que se quiere ir, hay unas cosas totalmente mágicas, ¿no? Y unas cosas terribles, contadas de una manera a lo Rulfo, ¿no? En Tierras Bajas es más cercano a la literatura de Rulfo, de esa región suave de habla alemana rumana, que Herta Müller era una pastorcita. Ella vivía en el campo, ella cuidaba las cabras y los rebaños que tenía su familia, y nunca pensó, de niña jamás pensaron, mucho menos que se hiciera escritora. Ella se fue a la capital de Rumanía y llegó el régimen de Ceausescu, el dictador abominable, ¿no? Y ella trabajaba en una fábrica traduciendo pues asuntos técnicos de la fábrica.
Y resulta que un día descubren que no simpatizaba con el régimen y la empiezan a relegar en la misma fábrica, le quitan su escritorio. La tenían parada en una esquina y ella trabajando ahí. Bueno, se va a Alemania, escribe, mucho lee, mucho trabajo de ella, enormes libros, premio Nobel, ¿no? Entonces, pero ella viene del campo y uno de sus libros más cercanos a ese contexto es En Tierras Bajas. Este otro también porque son personajes de pueblo. Esa manera de la ignorancia que viven los pueblos aquí y que hay una virtud que tiene la ignorancia. Creo que es una virtud. No sabes, pero imaginas, ¿no? Y la imaginación te lleva a acertar, ¿no? Puede ser eso. Entonces aquí se ve mucho cómo fantasea la gente del pueblo. Hay un capítulo que nunca olvido, un capítulo bellísimo donde el sacristán, que aquí le dicen el guardia nocturno o algo así, con los españoles, ¿no? Traducción española, pero el sacristán de pronto un día ve que el manzano se come sus propias manzanas. Y corre, va y le dice al cura: señor cura, el manzano se está comiendo sus manzanas, ¿no? Es fantástico, ¿no? Y el cura asombrado va y dice: ¿cómo? Y entonces el cura va y le dice al alcalde, y el alcalde al maestro y al doctor y a todo el mundo, y el sacristán dice: sí. Dice: pues vigilemos el árbol. Se forma un consejo y vigilan el árbol de manzanas y están viendo ahí, ¿no? Esperando que... Y entonces hay otro personaje que lleva un hacha. Y en total que el manzano osa comerse una manzana, le dan con el hacha. Fíjate, qué interesante. Le destruyen el manzano, lo queman, lo hacen pedazos, como castigo. Entonces, esos actos de imaginación, es decir, hay una ignorancia tremenda, pero la ignorancia se defiende. Qué bueno ser ignorante, para nunca parar de tratar de salir de ella, o de saber, nada más, así de simple, ¿no? Pero ni la ignorancia, ni la gran información, ni el gran pensamiento pueden contra la imaginación. La imaginación siempre está allí, y es la misma, ¿no? Ve esos que hablan de que se devoran la manzana, es una locura. Y hay otras cosas aquí. Windisch es el personaje, que hay una parte donde está tomando café y en la cuchara ve sus ojos y se queda mirando. Es decir, una maestra de eso, ¿no? Bueno, Herta Müller, que me da pena decirlo, pero es la tercera vez que leo esta novelita, y no me decepciona, me gusta mucho, ¿no? Orhan Pamuk, mira lo que me encontré, que no lo he leído, pero bueno, les digo que Oscar está leyendo a Orhan Pamuk y muy bien lo entiende. Es un gran escritor, ¿no? Sin duda. Y estoy feliz de tener este libro que tenía ahí guardado y para mejor momento, y creo que ya llegó. Un premio Nobel 2006. El más joven. Es el escritor que más joven ha ganado el premio Nobel de Literatura. Fíjate lo que dice la contraportada: con inteligencia y maestría, Orhan Pamuk
construye una novela de misterio totalmente original que combina las inmensas posibilidades de la literatura occidental y oriental, medieval y contemporánea, y nos embarca en un enigma como no habíamos conocido hasta ahora. El libro negro. Y bueno, ya hemos leído, ¿qué hemos leído, Oscar? Tú estás leyendo Nieve, Nieve, que es muy buena. Yo te he leído Me llamo Rojo. Me llamo Rojo. El novelista ingenuo. Que son sus conferencias de Harvard. Sí. Que además es muy bueno porque se refiere ahí también a otra novela que ya leí que se llama El Museo de la Inocencia. ¡Qué barbaridad! No. Esa es la gran novela. Ya lo he dicho yo en el programa. Es la única novela que me ha hartado. Hartado, enojado, yo adentro de la novela, peleándome con los personajes, que me ha hecho arrojar el libro contra la pared y decir, ya no la leo, ya, este tipo ya no lo aguanto, ¿no? Y ese tipo de cosas, eso es leer. Si no te metes a vivir allá con ellos adentro, no leas, no te hace falta, ¿no? Creo que por ahí, entonces con ese del Museo de la Inocencia me pasó eso. Es un tipo enamorado de una mujer que 8 años la visita. Es su prima. Está casada. Porque él se enamoraron antes, ¿no? Entonces viven un amor tremendo y ella se va y se pierde y sus papás le dicen, ya sabemos que tal, por eso la alejamos de ti. Kemal se llama el personaje. Y es un joven rico y la prima pobre, ¿no? Y entonces, el Museo de la Inocencia que va a su casa y se roba cosas. Todas las cosas que tocó, se me olvida el nombre del personaje, ahorita me voy a acordar, de la muchacha hermosa, todas las cosas que ella tocó. Hay un refresco que tiene en sus manos y lo deja por ahí y no se lo toma y él lo guarda, ¿no? Y entonces va guardando sus cosas, se roba un arete, se roba un jabón, se roba cosas de su casa, porque pasa yendo a cenar, yendo a visitarlas todos los días durante 8 años, por amor. Entonces llegó el momento en que dije, no puede ser. Le pone una empresa al marido, ¿no? En fin, es impresionante, que me hizo perder la paciencia y arrojar el libro contra la pared. Pero dije, ya no la voy a leer, ya me tiene harto. No, ahí otra vez. Y el final es totalmente sorprendente. Le hace un museo a Fusum. Fusum se llama la muchacha. Y ese museo está en la realidad, está en Estambul. Lo hizo Orhan Pamuk, que compró el vestido con el que se enseñó a manejar un coche que le compró. Le compró el vestido a su personaje. Y ahí en la novela está eso. Okay. Entonces, esa manera de ficcionar como la de Javier Marías, ¿no? Que de pronto pensamos que es él y obviamente pensamos, es Pamuk. Ya nos vamos. ¡Qué barbaridad! Pues ni modo, platicaremos más de Pamuk, que es verdaderamente un metodista, un explorador de la novela, ¿no? El libro negro, voy a leerlo y pues nos despedimos. Le mandamos saludos a mi barbero, que hoy me dejó con la barba grande, ¿no? El mostacho de oro, Jairo, mi amigo Jairo, que escribe, escribe y lee mucho. Perfecto. Habría que recomendarle algunas cosas ahí a Jairo. A tu voceadora, Esther. le mandamos un saludo a Esthercita. Y bueno, pues muchas gracias, Oscar. La próxima semana, El Reino de este Mundo, Sí. de Carpentier. Hablaremos de otros libros. Y bueno, siempre con el gusto de hablar de libros, de leer poesía. Me despido yo con este poema, esta terceta de Enrique Molina, que dice: hoy quiero volver a mi corazón natal, al grillo del atardecer, a las medrosas
sábanas donde con tenue sonido nacía el nocturno terror. Recuerden, amigos, siempre tuvimos un nocturno terror allá en la lejanía de la infancia. Recordémoslo, también eso es bello. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.